Nuestra palabra de la semana, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y los versículos del 18 al 20. Aquí, como habíamos comentado, son Pedro y Juan que han sido llevados al concilio, han sido llevados a una especie de juicio, precisamente porque estaban ellos hablando de Jesús. Los sacerdotes y los principales maestros de la ley que estaban en el concilio se asombraron de ver que ellos, siendo hombres, pues no muy letrados académicamente hablando, se expresaron de tal manera que los sorprendieron. Pero aquí vemos que no era realmente la mente de ellos la que estaba hablando. Era la enseñanza de Jesús la que se estaba manifestando en ellos, y por eso daban las respuestas que sorprendieron a todos los que estaban en el concilio. Entonces, ellos estaban sorprendidos de lo que Pedro y Juan estaban respondiendo. Y como los maestros de la ley ya no querían que se hablara de Jesús porque estaba creciendo el número de creyentes cada vez más, precisamente porque ya los discípulos tenían el poder del Espíritu Santo, habían sido obedientes con la instrucción que les había dado Jesús, entonces ellos ya estaban trabajando, habían puesto la palabra en acción. Ahora sí ellos estaban dando a conocer a Cristo con su vida y con la palabra. Entonces, los llaman precisamente pues para amenazarlos. Y les dicen en el versículo 18 que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen, si esto es justo delante de Dios obedecerlos. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? O sea, ellos están diciendo, ¿ustedes creen que es justo primeramente obedecer al hombre antes que obedecer a Dios? Y dice, júzguenlo ustedes mismos. Pero ellos dicen, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué diferencia sería en nuestra vida si tuviéramos el carácter de Pedro y de Juan? Sabemos que ellos, al igual que nosotros, pasaron por muchas situaciones, inclusive Pedro, que negó a Jesús, pero vemos la transformación que la palabra, la obra, la enseñanza de estar viviendo con Jesús 3 años, lo llevó a transformar su vida. El poder del Espíritu Santo en él lo llevó a ser un hombre aguerrido, pero un hombre aguerrido cuya espada era el Evangelio. ¿Qué diferencia para nuestra vida si todos fuéramos como Pedro? Aguerridos, perseverantes, que siguiéramos siempre la línea que Jesús le marcó a su vida. ¿Por qué? Porque la lealtad a Jesús siempre va a traer una recompensa para el que le sirve en la vida que está por venir. Nosotros debiéramos tener ese carácter como el de Pedro o el carácter de Jesús, de Juan, que de ser un discípulo inquieto, un discípulo pues hasta cierto punto violento, será llamado el hijo del trueno, llegó a ser el discípulo del amor. ¿Qué diferencia para nosotros sería si pudiéramos aplicar en nuestra vida la enseñanza de Jesús tan fuerte que tuvo en estos hombres, que fueron hombres que, a pesar de todo lo que sucedió en sus vidas, como sucede en la vida de nosotros, llegaron a mostrar el amor de Cristo a todo el que se encontraron? En el concilio todos estaban sorprendidos porque decían, estos hombres no están preparados académicamente, ¿y cómo responden? Así sucede con nosotros cuando tenemos que presentar a Cristo y no sabemos qué decir o no sabemos qué hablar. El poder del Espíritu Santo en nosotros, como en los discípulos después de Pentecostés, en nosotros después de recibir a Cristo, el poder del Espíritu Santo en nosotros pone las palabras
necesarias para poder mostrar el amor de Dios. Así es que seamos como Pedro o seamos como Juan, tengamos ese carácter firme, ese carácter que nos lleve precisamente ¿a qué? A poder mostrar el amor de Dios en nuestra vida a los que no lo conocen. Porque la lealtad a Jesús significa una recompensa en la vida que está por venir.